Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están viendo el podcast, el tercer episodio, uno de los podcasts más pedidos porque el invitado especial que tenemos en este episodio ha sido bastante solicitado por la gente y los seguidores de Adofield. Un honor, por un momento fue un sueño trabajar con él, hoy día se ha hecho realidad, nada más y nada menos que nuestro querido Edgar Soler. Claro que sí. Oye, muchachos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes porque me parece muy interesante que estén también agregando los podcasts a las transmisiones. Porque eso les permite no solamente a ustedes también expresarse, tener esa voz, además de lo que muestran en pantalla, sino también mostrar un poco la dinámica a las personas que están cerca de lo que hacemos, ¿no? Siempre exaltar el trabajo. Por ejemplo, hicieron recientemente con Bombín, ¿no? También estuvieron los árbitros. Uh-huh. Ustedes mismos también, para conocer un poco el génesis de cómo inició todo esto, de su trabajo. Entonces, bueno, la verdad que estoy muy contento de ser de los primeros que está aquí porque de verdad admiro mucho el trabajo que están haciendo. Se han convertido en una plataforma muy importante para la disciplina del fútbol sala. Hacía falta una plataforma así y bueno, así que estoy muy contento, muy honrado de estar aquí con ustedes. Bien. Excelente, ¿no, muchachos? Para que saluden también. Bueno. Las cámaras y los micrófonos. Empiezo yo. Bueno, un saludo a todas las personas que están siempre pendientes de nuestro contenido, siempre están al día de ver nuestras actividades, de ver dónde estamos, qué torneos estamos grabando. Y bueno, ahora esto agregado que es los podcasts, lo cual promete bastante. Vamos a traer tanto personas tan especiales como Edgar, como también jugadores, organizadores de torneos, etcétera, etcétera. Y bueno, yo nada más que agradecer a Edgar por su presencia. De verdad que para mí Edgar es un profesor, es un maestro de Adofield. Y es un integrante más de Adofield para mí también. Gracias. Saludos Edgar. Placer, hermano. Placer. El chamito, ¿no? El chamito. Soy el chamito de Adofield. Claro. Bueno, un placer tenerte aquí en la pantalla otra vez de Adofield. Bueno, antes era detrás de la cámara para estar con los protagonistas, los jugadores, pero hoy eres el protagonista de este episodio. Y es verdad muy honrado tenerte aquí, estar hablando, conversando contigo, hablándole a la gente de tu recorrido, tu trayectoria, las preguntas que tienen para ti y de verdad, como dijo Samuel, fue un sueño un día trabajar contigo y que hoy estemos grabando este podcast también nos llena, pues, tenerte aquí. Chévere. Gracias, vale. Bueno, un saludo a todas esas personas que van a estar viendo este podcast con Edgar Soler y contando por qué Edgar Soler es accionista en Adofield. Esa es la pregunta que más hacen, ¿verdad? Es la que más hacen. Bueno, sí. Que tenés que responderla, ¿sí o sí? No, obviamente que no. Lo que pasa es que la gente, yo creo que por la conexión que empezamos a tener y digamos que ese matrimonio que hicimos desde que empezamos a trabajar juntos, donde compartíamos el contenido, la gente diría, bueno, pero esto, ¿a son de qué, no? Como el meme, ¿no? ¿A son de qué? O sea, y no, lo cierto es que desde aquella vez que nos conocimos en esa actividad del Profe Indriago, que fue una actividad muy especial con los niños de su escuela, donde ustedes estuvieron presentes y hicieron un contenido muy, muy bonito para mí, que me honró mucho. El Profe Indriago tuvo esa iniciativa de hacerme un homenaje en vida, que esas cosas son muy especiales, porque generalmente los homenajes son póstumos, cuando la persona no está, cuando no puede recibir quizás un reconocimiento, y de verdad para mí fue muy especial ese momento, y ustedes estaban ahí y lo registraron y lo mostraron de una forma muy especial. Entonces, a partir de ahí nació esta amistad y bueno, hemos estado trabajando juntos porque al final nos complementamos. El trabajo de ustedes y el trabajo que yo hago nos complementamos y pudiéramos decir que es una sociedad no escrita, pero como dicen, de hecho y no de derecho. Es decir, no está escrita en ningún lado, pero sabemos que somos aliados, ¿no? El accionista. El accionista. No, bueno, no sé, muchachos, se siente como cierto nerviosismo por el hecho de que estamos acá. Le voy a dar un agradecimiento a Urbe 96.3 por habernos cedido el espacio, que de verdad estamos muy agradecidos y complacidos de estar en este sitio, grabar acá.
Obviamente no podría ser un sitio menos que el adecuado para recibirte como invitado. Y bueno, no sé si también sientes el mismo nerviosismo. Sí, yo estoy nervioso. Yo también, No, de hecho, yo el inicio del también. podcast fue como cuando haces una exposición y empieza, bueno, ahora me toca a mí. Y están así. Sí, Ahora yo les voy a hablar de buenos días. Buenos días, mi nombre No, es... yo creo que Es tu proceso ese mediante sentimiento cual- es porque generalmente hicimos los podcasts en En cancha, nuestro ¿no? ámbito, en cancha. Sí. O sea, creo que estamos familiarizados. Esto para mí, bueno, Sí. yo creo que ya mi compañero ya tiene la experiencia de trabajar en emisora. Cristian. Sí. No, bueno, Pero también- yo, primera vez. No, y en realidad propuse este sitio también, tengo que confesar que lo propuse porque, La ¿qué accionista. pasa? Que El dueño. Ángel Paul Pereira, que el dueño nada más, no, el dueño, ya subí nivel. Ángel Paul Pereira, que es un gran amigo, hablé con él, es productor de esta emisora y gustosamente se dio el espacio. ¿Y por qué este espacio? Porque para mí la radio también ha sido fundamental en mi carrera y esta emisora Urbe es mi casa. O sea, sigue siendo mi casa. Aquí hemos transmitido eventos de fútbol, tanto de la Vinotinto como Eurocopas, mundiales, también eventos de fútbol sala. Y he compartido mesa aquí con grandes profesionales. Y también aquí, por un año, que de repente poca gente lo sabe, estuve en un programa de entretenimiento que se llama, no me acuerdo cómo se llama, con Armandito Hernández. En ese momento estaba Angelito Bustillo, Mariel Montiel Galupo, Génova, que también formó parte de este equipo. Y el programa sigue al aire, pero yo estuve un año. Fue una experiencia nueva, distinta a lo que yo generalmente hago. Pero fue muy enriquecedora. Lo hablaba hace poco con el operador que está aquí con nosotros también, que siempre fue un ejercicio ese año de improvisación, porque ese programa no tiene guión y veníamos aquí un poco a jugar, a compartir entre unos entre otros las experiencias y hacer de eso algo jocoso y acompañar el mediodía del Zuliano. De 12 a 2 de la tarde estábamos al aire, en hora de almuerzo, cuando la gente va a llevar a buscar a sus niños del colegio o de la oficina a almorzar. En ese descanso hacíamos un rato ameno y bueno, por eso para mí este es un lugar muy especial y por eso agradezco también a su directora, Héctor Arrieta, por permitirnos estar aquí. Gracias. Muchas gracias. No, y bueno, yo una vez te comenté que yo estaba hablando tuyo y como que había una persona como que ni siquiera no tenía ni idea de quién era Edgar Soler. Yo dije como, hasta me sentí un poco ofendido, pero realmente hay gente que no conoce inclusive. Pero no es obligatorio tampoco, ¿no? Sí. Que todo el mundo sepa quién es. Todos tienen que saber. Es muy normal. Lo que pasa es que nosotros sabemos más o menos, tampoco sé mucho de tu trayectoria como tal en el futsal, Ujú. pero yo creo que tu nombre en la historia del futsal venezolano estás fijo, sí o sí, ¿me entiendes? Entonces, creo que esa referencia que nosotros tenemos, que alguien no la sepa, es como que, Claro. ¿me entiendes? Me llegó ese choque, pero obviamente tú dijiste como que sí, es normal, Sí, no, pasa, eso pasa, claro. pero entiendo yo que también pueden llegar muchas personas en este podcast que no van a saber tu trayectoria, y me gustaría que empezaras por ahí. Sí, de hecho me parece odioso que yo pueda pensar que todo el mundo me pueda conocer, Claro. porque es un entorno muy específico, es un nicho muy específico. El fútbol sala, si me hablaras de repente del fútbol de la Vinotinto, narrador como Carlitos Domínguez, por ejemplo, bueno, es casi imposible que nadie sepa quién es Carlos Domínguez, que narra la Vinotinto de fútbol campo, que tiene mucha más historia que el fútbol sala en cuanto a tiempo, ¿no? Si hablamos de eso, porque la de fútbol sala tiene 2 clasificaciones al mundial. Pero bueno, en el año 2007, en ese entonces yo estaba en Atel Televisión, para cortar la historia, ¿no? Ya yo trabajé 7 años en Atel Televisión, un canal que tenía su sede aquí en Maracaibo, en la Avenida Universidad, pero era una señal que estaba en DirecTV, en el canal 115 de DirecTV. Y allí fue mi escuela realmente, o sea, esa fue mi mayor universidad, más allá de lo académico. Allí aprendí muchas cosas. Yo empecé allí como camarógrafo, incluso trabajando los 7 años ahí, yo estudié mi carrera de comunicación social los fines de semana, los sábados, en la UNICA. Y todos los días hacíamos televisión. Estábamos ahí en vivo, con programas grabados, con transmisiones deportivas. Y empecé como camarógrafo, también editor, fui la voz del canal, identifiqué al canal también. Y después tuve mi propio programa, que era Edición Fútbol, donde allí tuve la fortuna de trabajar con Ángel Paul Pereira, Carlos Borges, Carolina de las Alas, Geraldine Carrasquero, que ahora está en ESPN, Andreina Pacheco. Y ese programa nació ahí en Atel y yo fui como el encargado de hacer casting, de generar el contenido y todo ello. Y durante ese tiempo en Atel Televisión se acercó una organización
que quería empezar a transmitir el fútbol de salón. ¿Okay? Que era la liga, en ese momento no estaba tan establecida, pero se jugaba como Liga Zuliana de fútbol de salón. En Atel Televisión le brindamos todas las herramientas para que eso fuera muy atractivo a nivel de transmisión, que pudieran colocar las vallas y se vieran las marcas de los patrocinantes, todo el tema de sponsor también en las transmisiones, un poco lo que ustedes hacen también, nosotros lo empezamos a hacer ahí, yo era productor de ello y narrador. Y estuve varios años narrando la Liga del Fútbol de Salón, conozco a la empresa Digarza, que es quien después muta como Guerreros del Lago, pero ellos jugaban como Digarza porque el señor Euridiades García, el dueño de ese equipo, ese era el nombre de su empresa, y jugaba como Digarza. Pero luego, en 2011, se da inicio nuevamente al futsal profesional, digamos, porque en los 90 tuvimos una buena historia de fútbol de salón, en los años 90. Pero luego, en el 2011, comienza la liga de futsal, la Copa DirecTV, y ahí comienzan 6 equipos y una representación era la de Guerreros del Lago. Ahí hace el cambio de Digarza a Guerreros del Lago porque los nombres tenían que ser un poquito más comerciales, ¿no? Bucaneros, Caracas Futsal, entonces era Guerreros del Lago. Y empezamos a transmitir por Atel Televisión estos partidos de fútbol sala, estos encuentros, la liga, y allí me involucro mucho con la disciplina, y luego llego a ser gerente también de Guerreros del Lago porque hice una muy buena amistad con el presidente del equipo, el señor Iván García, y lo asesoraba mucho, y él dijo, yo quiero que estés dentro de la organización, y ahí es que luego creo que tengo uno de los puntos más icónicos de la historia mía en el fútbol sala, que es haber sido campeón con Guerreros del Lago en los años 2013-2015 en esa Copa DirecTV, y también formarme junto a personas con mucha experiencia en la disciplina, como el caso del profesor Alfredo Domínguez, como el entrenador Johnny Marín, con jugadores que también con los que empecé a tener trato más cercano. Y bueno, eso es un poco la historia. Y cuando termino en 2015 mi ciclo con Guerreros del Lago, surge la oportunidad de transmitir para Meridiano Televisión y Teleragua, que empezaron a transmitir el futsal a nivel nacional, y de ahí empieza toda la historia, ¿no? De Meridiano, Teleragua y luego Teletuya, que aún mantengo relación con ellos. ¿La voz de futsal viene a partir de qué momento? Ese apodo me lo coloca Agner Parra, que era un directivo de la Liga Zuliana de Fútbol de Salón. Pero él me decía realmente la voz del fútbol de salón, porque obviamente yo estaba con ellos. ¿Qué pasa? Y que quizás pocos lo saben, pero es que el fútbol de salón y el fútbol sala son dos disciplinas diferentes. El fútbol de salón es la disciplina original, la disciplina madre, y luego, más o menos en los 90, en Venezuela, aquí en Venezuela es que se empieza a jugar el fútbol sala, y ya más cercano al año 2000 es que se organiza mucho mejor. Y ya está avalado por la Federación Venezolana de Fútbol, pero el fútbol de salón tiene sus otros entes, son distintos, que en este caso es FIFUSA, FEBEFUSA, la AMF, o sea, la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, y no tienen nada que ver con la Federación Venezolana de Fútbol. La FIFA absorbe esta disciplina, en el 1989 se juega el primer Mundial de Fútbol Sala como tal, y como sabrán algunos, pues tiene diferentes reglamentos y es todo diferente. Entonces los directivos del fútbol de salón siempre empezaron a ver con celo al fútbol sala porque como era más joven, empezaron a llevarse atletas, entrenadores, árbitros, y entonces ellos dicen que prácticamente el fútbol sala les robó, o sea, les quitó mucho de su material humano, y dicen que esa disciplina no es la original. Entonces hay unos que son muy puristas y aún siguen siendo muy puristas. Y bueno, Agner Parra, que fue también para mí un gran mentor y un gran profesor de esta disciplina, aún sigue trabajando con el fútbol de salón. Él fue el que me puso así, y a partir de allí pues ya la gente me conocía como la voz del fútbol de salón, y bueno, ya muté a la voz del futsal, porque el futsal como que abarca a ambos, ¿no? Entonces ese es el origen de ese apodo. La gente te reconoce así, la voz de futsal. Sí, sí, generalmente porque también en las redes, ¿no? Y quizás también ya la misma gente me va compartiendo así cuando me invita a eventos. Sí, porque sinceramente primera vez que escucho que te dicen la voz del fútbol salón. O sea, exacto. Yo sinceramente siempre te había escuchado como la voz del futsal. Sí. Porque a eso también había dado referencia. En ese momento era muy local, cuando me decían la voz del fútbol de salón era muy de aquí del Zulia, porque narraba la Liga Zuliana de Fútbol de Salón. Pero ya al empezar a transmitir con guerreros y empezar a transmitir el fútbol sala como tal, entonces pasé a... ¿Y antes de eso transmitiste o ya te transmití fútbol campo? Sí. De hecho, yo empecé a narrar fútbol
estando en Aten Televisión. Narraba el Unión Atlético Maracaibo, el Zulia Fútbol Club y varios eventos vino tinto, ¿no? Tanto suramericanos como en el caso también de Eurocopas, mundiales. Yo estaba más familiarizado con el fútbol. Realmente es en el 2007, 2008, por allí, cuando se crea la Liga Zuliana de Fútbol de Salón, que me anima Carlos Borges, que es un gran amigo, me dice, deberías animarte a narrar fútbol de salón. Y yo veía el fútbol de salón en ese momento como algo muy popular, o sea, muy local, y decía, ¿en serio se puede transmitir? Porque para mí siempre la idea era el fútbol campo, era como lo más organizado. Claro. Esto era un poquito como más amateur, como más del barrio. Pero miren, cuando empecé a narrar fútbol de salón, yo dije, qué locura es esto, o sea, qué emocionante es. Y me empezó a ocurrir que ya cuando narraba fútbol campo no me emocionaba tanto, porque la dinámica es totalmente distinta. El fútbol campo es más lento, es más pausado. Y esto se convirtió como, yo siempre lo digo, ¿no? Como una sustancia positiva, viciosa, exacto, para no usar ese término de que, o sea, que se convierte en algo en un vicio, exacto. Se convierte en un vicio y para mí es una adrenalina tremenda narrar esta disciplina por la velocidad que tiene, por la cantidad de goles también que puedes narrar y que es ¿sabes que es aburrido un partido de fútbol campo? Generalmente, ¿no? 0-0. Sí. 0-0. Y sobre todo más en nuestro fútbol, porque eso hay que decirlo, es muy distinto de repente un 0-0 en Europa a veces, en la Liga Española, que eso puede ser un partido muy dinámico y termina 0-0. Pero generalmente un 0-0 en nuestro fútbol se llega a ser tedioso incluso. Sí, o sea, empiezas a pedir la hora para terminar la transmisión. Es muy, se hace largo, es muy extraño ver un 0-0 ahorita en futsal. Sí, es muy raro. Es muy extraño. Así se van 0-0 todo el partido. Y he visto que faltando 3 minutos ya, o sea, como que ellos mismos se aburren y se abre el saco y 3-2, 3 y así. Pero al final son 20 minutos por periodo. Entonces también se te pasa más rápido. También. Y por ser espacio reducido, siempre vas a tener dinámica. O sea, a eso me refiero. No se pierde tiempo. No es que vas a estar un jugador tirado tanto tiempo en el tabloncillo o en la pista. O sea, es otro ritmo. Exacto, los 4 segundos para que juegues el portero, para que saques el lateral. Eso hace que este deporte no te dé tregua y yo lo prefiero así. Prefiero que sea muy dinámico. Yo comparto su idea porque a mí me encanta grabar acción y este deporte tiene todo eso. Sí, acción. Lo tiene todo, realmente. Realmente es muy emocionante y a partir de allí pues ya se me hizo muy difícil. De hecho les confieso que después me volvieron a hacer propuestas para narrar fútbol aquí y dije que no. Porque yo siento que uno debe ser muy honesto con lo que uno hace. Si no te apasiona, si ya no está esa chispa igual, es mejor que no lo hagas. Y yo sentía que habían otros profesionales, como el caso de Ángel Paul Pereira, de Ernesto Vera, que son narradores de aquí del estado, que son muy buenos y que están muy ligados al fútbol por muchos años. Es lo más honesto que lo hagan ellos. Y no que yo esté pidiendo la hora para que el partido se termine, ¿sabes? Porque, pues no sería lo mismo, pero no. Sí, no es igual. Uno tiene que ser muy honesto con eso. Yo prefiero hacer algo que me apasiona. El narrador hace, o sea, él invierte o vierte la pasión para que el espectador pueda sentir la misma pasión. Y si no la tienes, ¿cómo la puedes transmitir? No se puede. Entonces, exacto. No iba a ser lo mismo, y más sabiendo ya cómo te sentías cuando narraba fútbol de salón o fútbol de sala. Exacto. Así, por lo menos esa rapidez a mí también, a mí nunca me gustaba el béisbol, precisamente por eso, pero yo era más de fútbol. Y he visto ahora la diferencia entre futsal y fútbol, precisamente por eso, porque es que el fútbol sala es dinámico en todos los sentidos, es muy dinámico. Ojo, y respeto mucho el fútbol, y vengo de ahí, y obviamente no quiero desmeritarlo, por lo menos ver un partido de la Vinotinto es otra cosa, ¿no? Y lo vivimos minuto y segundo a segundo con full adrenalina. Pero lo estoy hablando desde el punto de vista profesional de lo que yo hago, de lo que yo ejecuto. Claro. O sea, una vez que, no sé, es como que un día nunca sabías que existía una pizza de X sabor, ¿no? Y la terminas probando y dices, no, con esta es, yo ya no voy a comer más esto porque... Claro. Entonces es un poco eso. Lo pudiera volver a hacer, pero trato de ser lo más honesto con lo que representa la emoción de transmitir. Y a mí me gusta narrar con alegría y eso, todo lo que hago en el futsal, en la descripción, lo hago desde lo que nace de verdad, genuinamente, ¿no? Yo no estoy exagerando nada ni me estoy esforzando en transmitir la emoción. No, y en cambio en fútbol sentía que tenía que esmerarme por transmitir emoción cuando no estaba pasando quizá nada emocionante. Y tenía que hacer el doble o el triple de esfuerzo. Y es un gran mérito para el narrador, pero
digo para los que lo hacen, pero en mi caso, bueno, ya yo decidí a quién amar. Sí. No, y acotando que es un sobreesfuerzo para el narrador, porque es más, o sea, te exige más, por el hecho de que es intenso, hay que estar muy pendiente, no hay tiempo para distraerse, no hay tiempo hay veces que yo creo que ni chance de tomar agua en caso de tiempo muerto, pero de resto no hay más chance, o sea, dale, y es así, creo que es más desgastante para un narrador ahorita un futsal. Uno le toma el ritmo a esa dinámica. Puede ser que sí, que a algunos le cueste más. Por ejemplo, el que viene del fútbol campo y de repente lo colocan a narrar futsal va a notar eso y a ese rigor. Pero para mí es como saltar en paracaídas, porque me gusta, o sea, es la adrenalina, voy a ese ritmo, es el ritmo que me gusta y de hecho ya yo lo sé y muchas horas antes, por lo menos 3 o 4 horas antes de una transmisión, yo no consumo ningún alimento, solo agua, porque evito tener llenura, ¿sabes? Que eso vaya a afectar en un trabajo que yo sé que va a ser arduo. O sea, que yo sé que la exigencia va a ser alta. Ya hemos trabajado varias veces y nunca te he visto comer nada, durante... No recibe ni un tostón. Exacto. No, y mucho menos refresco, ese tipo de cosas, menos. Un saludo al bombín, que bueno, ese no le presta atención a nada. Ve con todo. Ve con todo. Saca la mascota y... No, saludo al bombín. Edgar, tengo una pregunta. Bueno, yo creo que en esta mesa, lo que somos los integrantes de Adofil, compartimos la misma idea de que hubo un evento que nos marcó, que fue cuando dijimos por fin lo estamos logrando, que es cuando llegamos a Arizona. Sí, la Copa Arizona Menegrande. Exactamente. Sí. Esa fue la primera vez que trabajamos los 4, de hecho, en simultáneo. Y nosotros dijimos, bueno, y aquí empieza lo bueno, de verdad. O sea, de aquí este es un antes y un después. Para Edgar Soler, ¿cuál fue ese momento? Bueno, hay varios momentos porque ya yo tengo varios años en el futsal, ¿no? Como les digo, desde el 2007. Y hay varios que me han marcado la vida. Uno de ellos, muy especial para mí, fue en el 2020, cuando... Bueno, tengo que ir un poco más atrás entonces, porque tendría que primero mencionar el haber estado, sí, y el haber estado con Guerreros del Lago, por ejemplo. O sea, esos años, si voy por fecha, ¿no? Para mí el 7 de octubre del 2013 es una fecha inolvidable, porque ese año fuimos campeones con Guerreros del Lago. El señor Eurídice García había estado muchos años intentando llegar a una final, no lo había podido lograr. Y Guerreros del Lago jugaba en el Domo de Cabimas, jugó en San Francisco, en el Palacio de Combate de San Francisco. Y en mi gestión lo trajimos al Belisario Ponte. Y cuando yo caminaba por la pista del Belisario, por la cancha, yo miraba las tribunas y yo las imaginé llenas. O sea, mi proyecto era crear una conexión tan fuerte entre los fanáticos y el equipo, y la combinación de los resultados iban a hacer posible un fenómeno. O sea, que ocurriera un fenómeno. Yo sabía que era la única manera. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, lograr construir todo eso. Y que la mayoría de las cosas que yo escribí como un plan operativo, porque las escribí como un proyecto, como una tesis, se lograron, gracias a Dios, prácticamente todas. O sea, el equipo empezó a ser conocido realmente ese año. Empezó a salir en la prensa escrita, en los programas de radio, hacíamos giras de medios, ruedas de prensa, cambiamos toda la identidad del equipo, o sea, la mejoramos, pues, ¿no? Su uniformidad, tenía una mascota, creamos una página web, hicimos un propio programa de Guerreros del Lago, que aún está en su canal de YouTube, y de 50 personas o de 80 personas que iban a ver al equipo, finalizamos con 4.500 personas, hasta arriba del Belisario, no cabía más gente se quedó afuera, y fuimos campeones después de una sequía de títulos del Zulia que no obtenía nada, ni el béisbol, ni el fútbol campo, ni el baloncesto, y llegó Guerreros del Lago, un equipo del barrio, del fútbol sala que llegó a hacer historia ese año, ¿no? Entonces, cuando obviamente yo recuerdo eso y me emociono mucho porque fue mucho trabajo. O sea, la gente veía solo la temporada de lo que ocurría en 3 meses y medio, pero nosotros tuvimos un año entero planificando cosas y luchando contra muchas situaciones que ocurrían en el camino, como es natural. Entonces me sentí muy orgulloso
de ser un tachirense adoptado por el Zulia, porque siempre lo digo, ya yo tengo visa zuliana, o sea, ya va así como una mandoca. La visa zulia es un patacón. Un patacón, tal cual, que por cierto me encanta, o sea, me encanta la gastronomía. Ay, se diga amigo. Sí, entonces, haber logrado eso como tachirense, como un hijo del Zulia adoptado, y haberle regalado esa alegría al señor García, que ya no está con nosotros físicamente, falleció, pero que haya visto a su equipo 3 veces consecutivas en una final, porque es que nosotros estuvimos 2013, 2014 subcampeones y 2015 campeones otra vez. Es algo maravilloso, y ver a la gente disfrutar eso. O sea, para mí el futsal trasciende muchas cosas. O sea, para mí es un fenómeno también social. Y para mí ha representado muchas cosas en lo personal. Yo al futsal le debo mucho, muchísimo. Y la gente me dice, es que tú has hecho mucho por el futsal. Es probable que lo vean así y está bien. Pero yo siento que el futsal me ha dado mucho más a mí. Y otro de los momentos muy emotivos, sobre todo con la selección, ¿no? Haber narrado en vivo para todo el país a través de Teletuya el momento en el que Venezuela clasificó por primera vez al Mundial de Fútbol Sala. Es importante aclararlo porque la gente dice, no, pero es que ya en el fútbol de salón fuimos campeones en el 97, en el fútbol de salón. En el fútbol Sala FIFA, Venezuela no había clasificado. Y lo logramos para Lituania 2020, que después por pandemia se fue en 2021, pero eso fue en febrero. Las eliminatorias fueron en Brasil, en Carlos Barbosa, y narramos, no se pudieron transmitir los partidos anteriores, pero narramos justo el partido contra Chile, Venezuela-Chile, donde se sella la clasificación por primera vez a un Mundial de Fútbol Sala. Yo lloré en vivo de la emoción, porque bueno, fue un hecho histórico, nadie lo estaba transmitiendo, solo nosotros, junto a Antonio da Silva, y un trabajo espectacular de Ilich Suárez, quien es un amigo, un hermano, y quien me permitió también ser parte de esa historia. Me puso un boleto la noche anterior, o sea, yo viajé el mismo día a Caracas porque la noche anterior dijeron, tenemos el partido, lo vamos a transmitir, porque había una alta posibilidad de que se lograra la clasificación, y se logró. Entonces, ese es otro momento. O sea, no estaba confirmada la transmisión. No estaba confirmada la transmisión, solo la noche anterior. Y este amigo Ilich Suárez, que es un futsalero trujillano, que por cierto está muy cerca de todo lo que es la Liga Fútbol y la Vinotinto, forma parte del proyecto de la Vinotinto TV, y es un productor increíble, es también broadcast de Conmebol por Venezuela. Es un chamo que ha hecho una carrera formidable en medios, y él me coordinó todo para el 20, o sea, vamos a hacerlo, y salí temprano al día siguiente, y esa tarde-noche hicimos esa transmisión. Un momento memorable. Sí. Igual como el último Mundial de Futsal, que sí, también es que sí. Yo reconozco cuando un narrador es bueno, precisamente porque, como les dije ahorita, transmite esa emoción, transmite esa pasión. Y yo cuando narraba, o sea, se sentía que le metía al corazón, y uno hasta se eriza, uno, o sea, se mete en el partido. Es como que si lo estuviese, como si yo estuviese viendo tu perspectiva del partido. Sí. Eso es bonito, eso es bueno en un narrador. De verdad que yo soy muy fanático de tu trabajo, y siempre cuando estamos transmitiendo, estamos trabajando, la mayoría de las veces siempre estamos mi hermano, yo y tú en ese espacio, en esa cabina más unido en todo el trabajo, sí, en conjunto. Y yo siempre lo miro como que, bueno, o sea, en verdad estamos... Eso pasó en la fría, sí, cuando estábamos Oliver, tu persona y nosotros dos. No sé si te das cuenta. Generalmente no, porque no nos miramos por rareza. Ojo. Sí, no nada personal. No, nada personal. Es una admiración profesional. Sí. Claro, por si acaso. Ahora le dicen así. No, mira, yo creo que lo que pasa es esto, ¿no? Yo no puedo, digamos, negar que hay, o digamos, de qué manera, desacreditar el trabajo de otros y decir, no, es que yo valoro mucho que ustedes positivamente les guste mi trabajo, o sea, que digan que les gusta, pero hay grandes profesionales en la narración que quizás no los conocemos, ¿no? Quizás no han tenido la oportunidad y lo hacen muy bien. Creo yo que lo que sucede en mi caso es que conozco la historia de la mayoría de ellos porque tengo muchos años en esto. Entonces, yo conozco la evolución de ellos e incluso muchos inconvenientes que han vivido porque yo he estado dentro de equipos, dentro de clubes y he conocido también su situación económica difícil, cómo empezaron las carreras, situaciones familiares complejas, su contexto sociocultural, económico. Y entonces cuando yo veo que ellos están logrando cosas
¿no? Y que el fútbol sala está teniendo un sitial mucho más reconocido, un mejor espacio, gente o medios que le dan más cobertura. A mí eso me emociona mucho. Y otra cosa es que yo he entendido que yo soy un canal simplemente para contar la historia de ellos. Realmente yo no me siento el protagonista. Los protagonistas son ellos realmente. O sea, mi labor es describir lo que ellos hacen, enaltecer lo que ellos hacen. Y yo siempre digo que yo respeto mucho el trabajo del periodista. Yo no me considero periodista, pero sí soy un comunicador social que presta todo su servicio al futsal. Soy un promotor y un divulgador del futsal. Y cuando siento que ha habido menos espacios en donde se les daba posibilidades al futsal de estar presente, yo estaba ahí para empujar, para decir, miren el fútbol sala, miren lo que hacen los muchachos, miren lo que hace la selección, miren lo que está haciendo la liga. Y miren lo que ocurre en los torneos, miren este espectáculo, miren lo que es Copa Arizona, miren lo que ocurre en Menegrande. O sea, es un fenómeno increíble, como lo decías tú, Andrew. O sea, para mí Menegrande ha sido un lugar muy especial porque ahí empecé por primera vez a narrarle al público. En 2015 me invita a Gionel Landino, es el primero que me lleva para allá, a raíz de lo de las transmisiones. Y me dice, mira, ¿tú crees que podemos hacer transmisiones así en vivo aquí para la gente? Yo decía, pero no es para un medio, un canal, una emisora. No, para la gente. Yo eso nunca lo había hecho. Y empecé a hacerlo y desde ahí comenzó toda esa historia con los torneos así de barrio. Y ahí está la esencia del fútbol sala, cómo se vive en las tribunas, cómo la gente se identifica, cómo se apasionan, cómo defienden las camisetas que son de clubes que están ahí arraigados en esa zona. Eso es impresionante. Y lo vivimos en la última Arizona, que estaban las dos barras. San Timoteo y Canterano. La última vez fue una locura. Y creo que revisando en estos días los vivos, creo que ese es el partido con más vivos del canal. Sí. Ese partido, San Timoteo versus Canterano. Sí, y fue una semifinal. No era una final. Miren lo que representaban las dos aficiones ahí. Sí, tremendo. Fue tremendo ese partido. Bueno, aquí hay uno de las preguntas que hicieron la gente en la cuenta de Instagram, que por cierto, si quieren que sus preguntas salgan en los podcasts, muy pendientes de las historias, porque ahí colocamos siempre a las personas que van a salir entrevistadas, y entonces nosotros tomamos en cuenta una caja de preguntas allí para que salga su pregunta en este podcast. En este caso, el Castilla, que es Junior, su presidente, te manda a preguntar que qué aprendizaje te dejó ser gerente deportivo en equipos de la Futsal 1, lo bueno y lo malo. Sí, he sido gerente en dos, ¿no? Con Guerreros del Lago, como gerente de mercadeo, relaciones públicas, pero también un asesor a la presidencia, en este caso, que era el señor Elías García. Teníamos un trato muy cercano. Y esa fue mi primera experiencia, y yo, lo bueno es que con él aprendí, y con Guerreros del Lago, lo que representaba el futsal a un nivel profesional. El señor García era dueño de una empresa, y tenía sus trabajadores, y tenía su nómina, y tenía sus compromisos. Por tanto, él manejaba al equipo de una forma muy, muy similar. O sea, él entendía que lo importante que era una marca, él veía Guerreros del Lago como una empresa. Y por la formación que yo había tenido en la televisión también pude colocar muchas cosas allí en práctica, y eso me fortaleció mucho y me dio entonces el empuje para estudiar la maestría en gerencia empresarial, que la hice aquí en Urbe, que también es mi casa académica. ¿Y por qué? Porque empecé a entender que la planificación es muy importante en todo lo que se hace, y que hay estrategias que hay que aplicar, y tanto financieras como de relaciones públicas, en la comunicación, en todo ese aspecto. Entonces, lo bueno con Guerreros del Lago, además de campeonar 2 veces, fue todo ese aprendizaje que acumulé allí. Lo malo, haber tenido que lidiar con tanto estrés, ¿no? O sea, uno lidia con mucho estrés, porque recae sobre uno el hecho de que toda la organización se mantenga en un buen ambiente, y eso es muy complejo. Porque si siempre se gana, pues todo está bien. Y si nunca un jugador tiene algún problema personal o tiene algún acto de indisciplina, pues todo estaría bien. Pero es que eso es un día a día como una familia. Entonces, un poco, digamos que lo malo pudo haber sido algunos momentos en los que me saturé bastante de preocupación, porque en ese momento estaba en un nivel de mucho más
perfeccionismo, estaba mucho más autoexigente. Uno con el tiempo, con la edad, con los años, entiende que la autoexigencia es buena, pero es importante que tenga límites, porque si no terminas quemándote también un poco y no disfrutas, sino que estás todo el tiempo muy estresado, muy preocupado porque las cosas se den como tú quieres y hay cosas que uno puede controlar y otras no. Y luego con mi segunda experiencia, que fue más reciente, con Santa Bárbara, que aquí traté de colocarle el nombre de Bárbaros del Zulia para que la gente se sintiera identificada, no como de la zona de Santa Bárbara, sino como Bárbaros del Zulia. Lo bueno fue haberme retado mucho en cuanto a la limitación de los recursos económicos. Entonces, cuando tú tienes limitación de recursos económicos, solo te queda ser muy creativo, muy estratégico. Corazón y pasión. Sí, y lograr alianzas importantes, acercamientos, que pueda calar el mensaje también en organizaciones que te puedan apoyar. Conseguí bastante apoyo, pero bueno, fue muy cuesta arriba, porque la mayoría de los jugadores eran foráneos y teníamos todas esas limitaciones económicas. Entonces, lo malo pudo haber sido eso, también a su vez, que si hubiésemos tenido más recursos económicos, yo creo que hubiésemos podido llegar a la final. Terminamos viajando a Puerto Ordaz con 7, 8 jugadores cuando debimos haberlo hecho con la nómina completa, justamente porque no había recursos. Sí, muy bien. Sí. Bueno, cositas que Jugamos ante la Fría del Sur, me acuerdo, las hermanas González, cuando jugaba la Fría del Sur todavía torneo. Alexandra Quero, profesora de Deportivo Punta Gorda, dice: ¿cómo describiría su primera experiencia trabajando con Adofil? Sí, justamente fue esa, ¿no? Con los chicos ahí en tu homenaje la Academia de Potro, bueno, sí. con nosotros tres, porque Cristian todavía no estaba. Claro, Cristian no estaba, y quizás la oficial ya como más organizada fue la Mene Grande. Mene Grande. Fue muy Fue chévere. el 34. ¿Fue la 34 antes de Mene Grande? Sí, claro. No, pero Cristian no estaba. No, completos allá. Laboralmente en el Cuando ámbito... fui. Okay. Sí. Bueno, lo que siempre les he dicho a ustedes es que lo que más admiré en ese primer contacto era ver el resultado en pantalla tan profesional, con herramientas tan básicas, entre comillas, ¿no? Digamos, porque no vamos a desmeritar la tecnología que supone un teléfono celular y las aplicaciones, porque son fundamentales ahora, Sí. pero antes no lo eran. Para nosotros hacer la televisión que nosotros hacíamos, oye, me siento viejo. Blanco y negro y tal. No, la televisión que nosotros hacíamos requería de todo un aparataje, ¿sabes? O sea, una móvil, y todavía se hace así. La televisión con mucha tecnología, pero igual una transmisión de Teletuya actual es con una gran móvil, con muchos monitores, con muchas cámaras, con grandes equipos. Y ustedes han logrado hacer grandes transmisiones colocando gráficos, publicidades, ¿no? El audio. Yo decía, lo hacen con teléfono, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. Con unos bolsos. Sí, con un bolsito. Solo bolso y decía, afuera. esto es como muy poquito. Hay un chamito grabando allá. Hay un chamito grabando Hay allá. un chamito que se lo lleva el viento. Exacto, sí. Por esa 30 kilos con la ropa mojada. No, de verdad que eso fue lo que más me asombró y que lo sigo admirando, porque claro, ya ahora se empieza a ser más común y se empieza a replicar, pero yo por lo menos no lo había vivido así, no había trabajado con un equipo así. Además que ustedes son muy jóvenes, muy dinámicos, saben de tecnología y las cosas que a uno le parecería más complejo hacer, ustedes lo logran hacer. Y uno decía, para hacer esto yo necesito esta cantidad de cosas, de cables, de equipos, y ustedes lo hacen con un teléfono, una laptop, de una manera muy sencilla. Como accionista, si te tocara vender a Adofil, ¿cómo lo venderías? ¿Cómo lo vendería? Ya la vende. No, ya lo vendo. La nueva multiplataforma del futsal en Venezuela. ¿Qué más quieren? Porque eso es lo otro también. Que lo que me llamaba la atención es que estaban en YouTube, en Facebook, en TikTok. Yo decía, ¿cómo lo hacen? Que no sea una persona transmitiendo cada cosa, no, sino que enlazan entonces YouTube con Facebook, TikTok aparte, entonces hay el formato vertical, horizontal. Entonces me pareció súper innovador y bueno, eso es lo chévere de uno irse mezclando también con generaciones que vienen con ideas más frescas y con nuevas herramientas. Con los chamitos. Los chamitos. Y vendiendo el trabajo de Andrew, que eso es de una vez una jugada o un gol bueno en el torneo y de una vez sale el video. Exacto, Es algo que he agilizado con el tiempo y es increíble. La manera en cómo uno puede transmitir lo que está pasando en un solo partido en tiempo real, yo creo que es una experiencia y eso es lo que
A mi parecer, Adofil es lo que trata de vender, una experiencia. Sí, y la inmediatez, porque no estás ahí, por ejemplo, los que están fuera, pero sientes que estás ahí, a través de esa ventana, porque ves las jugadas de diferentes ángulos, porque de repente al minuto fue el gol y ya tú subes el gol, o sea, esa inmediatez es lo que está mandando, ¿no? O sea, las redes sociales ya, antes nosotros teníamos mucha preproducción, teníamos que tardarnos un poco más en las cosas y la gente no se enteraba si nos tardamos mucho, la gente esperaba que saliera. Ahora más bien si no lo sueltas rápido es como que mira, por lo menos se perdió. He visto comentarios de eso y he visto comentarios de eso en otras cosas, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y dónde está el community? ¿Qué pasa? Que no sale el video, ¿que dónde está el gol? Sí, sobre todo transmisiones de la selección nacional. Sí, nos ha pasado que el wifi en el sitio no responde y tenemos que grabar el video y después subirlo. Uh-huh. Entonces, nos llega ese comentario como que, ¿para cuándo lo vas a subir? Claro. Este es un llamado a los organizadores. Hacemos un llamado. Por favor, organizadores. Pero, nos den hospedaje en hoteles con buen internet. Claro. No importa si hay una colchoneta en el piso, no importa si no hay... No, tampoco. Lo va en el estándar. No voy a jugar por eso. Yo jugaría por... El chinchorro. No, estamos en urbe con el gasolero. Pero sí, enfrentando el punto. Es necesario. Es un punto muy importante que no se ha dicho. Y creo que es más importante que la transmisión. Hemos implementado el VAR. Eso es algo que en mi país no se ha visto. Sí, fue muy interesante. Bueno, la asistencia de video, que en el futsal realmente es VIR, pero bueno, nosotros venimos de la influencia del fútbol como VAR. Este es el VIR, un video asistente para el arbitraje, y se ha logrado implementar, ustedes lo han logrado hacer, y ha sido... Y en la fría fue un éxito. En la fría fue un éxito porque jugadas que son claves, fundamentales, y en ese tipo de torneos además, que son torneos de premiación en dinero importante. Sí, y que una jugada que digamos que sea dudosa puede afectar al final a un equipo que está invirtiendo mucho en participar. Entonces es una herramienta muy buena que ustedes han logrado implementar y ha sido bastante chévere porque está lo que está en la pantalla y también lo que está en el teléfono, ¿no? Entonces es una gran ayuda. Claro. Entonces, otra de las preguntas es... Modestia aparte, ¿no? Modestia aparte. Tú sabes. Hay que vender... El momento de agrandarse. Hay que vender el paquete completo y entre eso está el bar que obviamente que... No, y Arizona tuve que ser rodeado por policía. Creo que ha sido el mejor meme que he hecho en mi vida. Y en la fría, y me puse bravo y cerré la computadora, me estaba llenando de cerveza la gente celebrando. No hay más mal. Pero cuéntalo bien porque... Pero no, bueno, que esa fue la semifinal. Espera un poquito. Esa fue la semifinal. No tan cerca. Bueno, mira. Eso fue la semifinal que la gente estaba celebrando. Creo que fue cuando... Creo que KCVIP estaba goleando y clasificando a la final. Sí. Y la gente estaba celebrando, entonces... yo estaba afuera, estaban adentro de la cancha, yo estaba afuera de la cancha. Y eso fue, la gente se encargaba y hacía así, cerveza va y cerveza viene. Que a raíz de eso, después pasaste adentro de la cancha. No, para la final. Para la final. No, para la semifinal. Eso fue en cuarto. Y aún así porque estaban en la cerca, estaban ahí. Sí, o sea, eso fue una responsabilidad tan grande. Bueno, eso es dentro de todo lo más emocionante de ese tipo de torneos también, ¿no? Que estás casi en medio de la gente. De hecho, cuando es el barrio, y los tipos de canchas no tienen las separaciones que tendría un... Hay como cierta anarquía, pienso yo. Sí, hay cierta anarquía. Pero el futsal es así, ¿no? El futsal tiene eso y hay cosas que no puede controlar de la reacción de la gente. Y es parte como del show, uno siempre quiere evitar que hayan altercados, que de repente un equipo se moje y se dañe, obviamente que eso hay que evitarlo. Y por eso más bien el llamado es a los organizadores a tratar de prever ese tipo de cosas, sobre todo en las instancias decisivas se necesita buena seguridad. Es que allá cuando quedó eliminado este equipo, el de casa, la ferretería. Ferrotach. Claro, ellos le marcaron un gol en las instancias de octavo de final, que es que el jugador, el portero estaba acomodado en el tiro libre, estaba acomodando la barrera. Sí, creo que fue Ferrotach en este caso. Entonces, sí, fue el equipo negro que pateó y no fue gol. Sí. Y gracias a la introducción del VAR, se pudo anular el gol porque el portero no estaba en su posición y no había, o sea, estaba fuera de la cancha. Sí. Entonces, eso fue importante. Eso fue importante, es cierto. Bueno, antes de la siguiente pregunta, siguiendo este ámbito de lo que viene siendo trabajar con Adofil, esto es algo un poco más personal. ¿Cómo describirías cada integrante de Adofil?
No, bueno, imagínate. En lo laboral, para no estar tanto. A mí lo que le gusta es que hablen de él. Tienes tu momento de gloria. Bueno, está bien, es válido. En lo profesional. No, para que... En lo profesional. ¿Quieres ir directa así? Chao, papá. En lo profesional. En lo profesional, ¿verdad? En lo profesional. Bueno, Samuel, sin duda, pues es el cerebro y líder, ¿no? Natural de este grupo. Además que entiendo, es el mayor, ¿no? Sí. ¿O eres tú? Somos contemporáneos. Ok. Todos también. Ok, entonces Samuel, obviamente que esa cara que representa a todo el equipo, es el que siento que profesionalmente todos están comprometidos, pero él sabe que sobre él recae una gran responsabilidad de que todo salga bien, todo lo que ustedes hacen. En el caso de Eric, que es un todoterreno porque es el que aguanta realmente una cantidad de horas importantes ahí de pie, sol, brisa, a veces muchas horas sin comer. Entonces, eso lo puede hacer por su juventud. Mucha vida ahorita lo puede hacer. Ya después eso empieza a pasar factura y ya tengo un dolor aquí gástrico, me duele el nervio ciático, la columna. Eso era así. Sí, encorvado. En el caso de Andrew es un tipo que es muy creativo y que evidentemente eso lo hace el filmmaker del grupo porque él sabe cómo agregar una perspectiva y algunos matices distintos a lo que sería la óptica natural del juego. Entonces esa visión a ras de campo, a ras de cancha, ahí le añade esos condimentos en donde puedes ver todo a una velocidad distinta, a una dinámica diferente, y también he visto que pone en juego su integridad, Sí. porque evidentemente está muy cerca de la cancha y ya se lo han llevado por delante. Por allá vi Por ahí se vieron un video de pura recuperación de pelotazos, todo bien. Y bueno, en el caso de Cristian no tengo nada que decir. No, mentira, no. Cristian también aporta desde lo gráfico, es muy comprometido también con el equipo y todo lo que es la parte del BIR, la asistencia de video, el manejo con la laptop, es quien generalmente lo hace. Entonces, es como si fuera un ingeniero que está detrás también de toda la labor. Así que bueno, así los veo yo y por eso es un buen equipo, porque es un equipo que se complementa y es lo que uno busca en el trabajo, en las labores que uno hace y en el día a día. El buen resultado siempre nace de un buen equipo. Exacto. Lo complementa ella. Aquí hicieron una pregunta que es general. No, y también Bombín lo complementa en su momento que ha trabajado con nosotros. Oliver también que ha estado con nosotros. Saludos a Que fue Oliver. de tremenda experiencia también. Claro, Tremendo pana. sí, vale. Full pan. Aquí hubo la Superliga de Fútbol de Veteranos. Siempre he insistido y quiero hacer una acotación en este podcast porque dice que transmitan juegos de fútbol campo. Eso viene pronto se viene, calmado. Estamos trabajando, estamos haciendo todo, pero sabemos que no es fácil. ¿Cuál ha sido, otra pregunta, Luisfer, MB08 dice, ¿cuál ha sido el mejor gol que le ha tocado narrar? Sí, yo creo que justamente el gol de Henry Gutiérrez en esa eliminatoria en Carlos Barbosa, cuando él hizo el tercer gol, si mal no recuerdo, íbamos 3-1 y el partido terminó 3-2. Y con esa victoria, Venezuela aseguró la clasificación a su primer mundial de Lituania. Entonces, fue un gol muy emotivo, fue un gol muy emocionante. He narrado muchos goles espectaculares en liga, en torneos millonarios también, muchos, pero ese para mí representa algo muy especial porque significaba asegurar la clasificación al primer mundial con la Vinotinto. Y en cuanto, dejamos de hablar del significado, ahora en calidad o habilidad del gol, ¿cuál ha sido? Han sido muchos, realmente. Tipo la chilena de esa de Carwin, Carwin Tormes, la narró Gonzalo Rodríguez, con quien tuve la primera transmisión que yo hice para Meridiano y Telaragua, estaba Gonzalo Rodríguez narrando y yo comencé comentando realmente. Esa es una anécdota muy chévere porque el que realmente iba a comentar era Antonio Silva y él no puede venir, entonces me recomienda con la productora de Meridiano, con Alexandra Sá.
Y yo pensé que yo era ayudar un poco el tema de producción porque yo venía de salir con Guerreros del Lago y de repente necesitan algunos datos, algunas cosas. Y no, la noche anterior me dice María Victoria, no, tú vas también, o sea, vas en cámara, vas a comentar. Y ahí empezó toda la historia, yo comencé comentando y ya luego empecé también a narrar. Ese gol lo narró él, pero mira, es que han sido tantos goles. Yo le he narrado unos goles espectaculares a Pelón Villanueva, por ejemplo. Hace goles increíbles. A Libis Esteira también. En su momento a Camilo Reyes también, jugador colombiano que vino a jugar con Guerreros del Lago. A Viamonte, a Carlos Mento. Por ejemplo, ese gol de Viamonte contra Marruecos en el Mundial. Un gol de tiro libre. Golazo. Entonces, bueno, son muchos porque generalmente en el futsal, hay muchos goles así, ¿no? Bien bonitos. Anthony Vera, el Camarón, su mejor recuerdo en el torneo superior de futsal. Bueno, creo que ya lo habías... Sí, creo que lo he resumido, ¿no? Más o menos en lo que ya hemos comentado. Neymari, presidente de Deportivo Punta Gorda, dice: saludos, querido Edgar Soler, más que pregunta, es un comentario. Una fuente de inspiración y motivación sin duda alguna, dice. Al conocer la historia de ella, de la profe, y de cómo el Deportivo Punta Gorda termina siendo para ella una inspiración de vida, ella más bien me inspira a mí, la verdad, porque ha encontrado en el futsal, como me pasó a mí también, un estilo de vida, una forma de vida. Ella vive futsal, respira futsal. Al igual que y nosotros, viaja por futsal. Y viaja por el futsal, al igual que nosotros. Entonces, es como que se convierte el futsal en un soporte. Y quien no lo entienda, es difícil explicárselo. Sí, claro. ¿No? Hay que compartir la pasión. Sí, hay que compartir eso y compartimos esa pasión. Hay otra pregunta, dice Anthony Quintero 1408, dice: para él, ¿cuál es el mejor jugador que ha visto aquí en Ojeda en cualquier tiempo? Es difícil porque jugadores de Ojeda pueden sentirse como tristes si no los menciono o que prefiera a alguno, ¿no? Y hay jugadores de Ojeda que yo admiro mucho y que respeto mucho y que he seguido su carrera desde hace años. Toca mencionar varios entonces. Sí, porque bueno, podemos nombrar a Firo, ¿no? Sí, tremendo jugador. Sí, Henry Peroso en este caso. Podemos nombrar a Pelón Villanueva como un jugador y también podemos nombrar a Diego, ¿no? Diego Domínguez, que también se fue al futsal italiano y estuvo con la selección, con la Vinotinto también. Entonces, yo creo que son dignos representantes del futsal de Ojeda. Hay muchos más, me disculpen los que no nombre, pero... En cualquier tiempo también podemos mencionar a Freddy Ojeda, por ejemplo. Ah, claro, Freddy Ojeda también en su momento. Aunque era fútbol de salón, ¿no? En ese momento más era fútbol de salón, exacto. Pero Frederick también lo vi jugar aquí en San Francisco, en la liga. Y además es una gran persona, ¿no? Sí. Entonces es bueno destacar también eso, que yo creo que a un jugador también lo debe hacer muy completo todo lo que representa ser una persona, o sea, no solamente jugar bien. Y como eso sí hay poco, o sea, me refiero a que han intentado cultivar muy bien su forma de ser, su familia, sus inversiones, su toma de decisiones no solamente en la cancha, sino fuera de la cancha, para mantenerse vigentes durante muchos años, bien físicamente. Todo ese complemento hace un atleta, realmente lo convierte en un atleta de alto rendimiento. Y si pudiera nombrar, no sé, por ejemplo, 3 porteros. 3 porteros. En general. No solamente del sur, ni del Zulia, pueden ser. En general del país. Sí, bueno, tengo que nombrar a José Villalobos. Fijo, sí, el Pulpo Villalobos, porque lo tuve en las filas con Guerreros y también conocí muy de cerca su carrera desde la Liga Zuliana. He seguido sus pasos, su evolución, también cómo ha ido madurando cada vez más y la habilidad que tiene es tremenda, cómo se juega el físico en cada jugada, aunque él tiene algunos inconvenientes también de nervio ciático y está ahí, siempre sufriendo con eso y es un gran profesional. Sí, tengo que nombrar también a Labora Vázquez, también tengo que nombrar, y es que estoy nombrando a los dos que son de selección, son vino tinto. Y bueno, el Zulia en general ha votado, como dice uno coloquialmente, muy, muy buenos porteros. Buenos, excelentes porteros. Y otros, por ejemplo, Bracho, que tuvo su momento ahorita no muy positivo con
con centauros, pero es un gran portero. Todos tenemos días buenos y malos. Y Win Lares. Y Win Lares, Kevin Escalona también. Sí, Que parece Escalona, me parece un gran portero. Y Win Lares tiene un proceso muy importante el tema de toda su categoría. Sí, total. Y ahorita que está resurgiendo, por ejemplo, un talento como Keider Peroso. También. Keider Peroso también es muy bueno. Harold Chacón es un muy buen portero, es cierto. Justin Julio, si hablamos de otros, también son porteros buenos. Y de la otra camada, también me ha decidido Oliver La Locura para no decir, aquí estoy yo. También. Son porteros son porteros que incluso han servido de inspiración para las nuevas generaciones. Jeremy Villegas. Jeremy Villegas es un gran portero también. Sí. Bueno. Pero vamos a estar claros, el mejor jugador de Zulia es Libes Teira. ¿Sabes que Libes Teira, la experiencia con él ha sido muy cómica porque es que Libes es muy gracioso. Ustedes, de repente los que no conozcan a Libes en persona y han tratado con él, esa Radio Rochela, Chéverísimo, esos programas de humor de Venezuela perdieron un humorista en su tiempo. No, pero Libis también. Los programas esos son viejos, pero Libito también. Lo que pasa es que uno lo ve y la condición física de él es extraordinaria. No, y es que cuando en su última temporada me puse a investigar con Brillantes, antes de llegar a Santa Bárbara, marcó 23 goles en la liga. Sí, goleador. O sea, los juegos de Brillantes terminaban siendo el goleador. Sí. Y me parece que ha sido uno de los jugadores más subvalorados de Venezuela. Yo siempre lo he dicho. Jugó con todos, jugó con Trotamundos también, con Guerrero. Y una trayectoria. Sí. Por ahí incluso me dijeron. Y solo ve bien por un solo ojo. Yo siempre digo eso. Yo digo, si tú vieras bien con los dos ojos, harías el doble de la cantidad de goles. Saludo para Livito, él sabe que lo quiero mucho. Con cariño te brindo una panelada, bro. Un comentario, lo voy a dejar anónimo porque el comentario es bastante fuerte, pero él dijo que el único mejor jugador que ha salido aquí de Zulia ha sido Livito. Sí. Dijo, bueno, esa persona dijo eso. Bastante fuerte, pero bastante fuerte. Por eso lo dejan en anonimato para que quede ahí. Pero bueno, es válido porque cada quien puede dar su opinión. Claro. Alguna otra persona dirá, no, mira, para mí el mejor zuliano que ha salido es Wilmer Cabarca. Exacto. Porque tenemos que poner todo el Zulia, ¿no? Claro. O de repente, no, mira, para mí ha sido Joan Quintero, La Bala. Es otro nombre por ahí, de jugadores referentes, Pablo Sánchez, por ejemplo. En su momento goleador también, ¿no? En nuestra liga, con Trujillanos. Y después también estuvo como goleador con Guerrero. Entonces, eso es muy relativo. Y esto es lo bonito del deporte en general, ¿no? O sea, cada quien puede tener un atleta favorito que considera que es el mejor. Unos dicen que el mejor es Messi, otros dicen que el mejor es Cristiano Ronaldo, o sea, o Modric, o sea. Para gusto y color. Sí, cada quien puede valorarlo. Lo que sí considero que no está bien es desprestigiar a los demás o para elevar al otro, ¿no? Yo creo que todos tienen mérito, ¿no? Exacto. Edgar, yo considero que, bueno, eres una persona que ha recorrido bastante Venezuela. En cuanto a ámbitos de torneos privados, ¿cuál ha sido el sitio, no sé, más recóndito, por ejemplo? Donde tal vez tengas alguna experiencia o algo de contar. Puede ser chévere o, no sé, algo que tengas que puedas recordar bastante de ese viaje. De ese viaje, bueno, he podido estar en Menegrande, fue el primero. He estado en torneos en Cabimas. Estoy hablando de los millonarios, no de liga. En Cabimas, en la cancha de los Médanos. La 34, obviamente, o sea, en Ciudad Ojeda. He estado en La Fría, en La Grita, en Coro, que estuvimos. Eso en cuanto a torneos millonarios. Y en todo lo que el común denominador ha sido el buen trato de la gente. Y eso es muy especial, porque esa es una de las cosas que más le agradezco al futsal, es todo lo que me ha permitido viajar y las personas que me ha permitido conocer. Entre tantas cosas que le agradezco, esas siempre las menciono, porque no todo el mundo tiene el placer de hacer algo que le gusta hacer, ganar dinero con ello y además hacer amigos. Eso es una fórmula muy difícil en los trabajos, muy difícil. Y yo vivo eso en el futsal. Yo considero a muchos de los jugadores amigos, a muchos de los organizadores de eventos amigos y a la gente que se me acerca que no conozco, pero que me hacen sentir que ellos me conocen a mí hace mucho tiempo, porque siguen las redes, me dan un mensaje de felicitación, de admiración, me piden una foto, y eso para mí es muy bonito. Eso yo creo que es de las cosas más especiales y la anécdota, digamos, en general más bonita es esa,
en cada lugar al que voy, hacer amigos y conocer gente que me quiere y que le gusta lo que yo hago. Pues, ¿no? Excelente. Bueno, no, ya para finalizar, más o menos cómo tú te ves dentro de, no sé, 10, 5 años, Bien. cómo ves tu carrera. Sí, con más canas y con más arrugas. Y palabras finales de que quieras saludar, que quieras agradecer o algo. Sí, todos los días disfruto lo que puedo hacer a favor del futsal. Yo me dedico a otras actividades comerciales también, pero siempre digo que una de las cosas que más me apasiona hacer es divulgar nuestro futsal, promoverlo, narrarlo y ver la evolución de la carrera de los chavos. Entonces, hasta que tenga aliento de vida y voz para poder transmitir eso y mis redes activas para poder compartir toda esa historia, lo voy a seguir haciendo. Así que me veo los próximos años, independientemente de las otras actividades a las que me dedique, dedicándole tiempo al futsal, porque es como un primer amor. El primer amor nunca se olvida, no se abandona, de alguna manera no se desatiende. Nunca voy a desatender el futsal hasta que me vaya. De alguna manera brindaré mi aporte. Si no puedo algún día ya narrar, desde algún puesto en el que pueda ser directivo, gerente, o simplemente un colaborador de la disciplina, lo voy a hacer. Esto se trata de la disciplina, y lo entendí hace tiempo, porque si hay algo que ocurre en esta profesión y en lo que hacemos, es que estamos muy tentados en el ego, porque claro, recibimos felicitaciones, recibimos elogios por lo que hacemos y no está mal, tampoco apelo a la falsa humildad, está bien reconocer y de agradecer, pero yo creo que uno jamás lo que puede perder es el norte, que uno está al servicio de los demás. Cuando uno entiende que lo que uno hace y el don que uno tiene está al servicio de otros, entonces todo fluye con naturaleza, o sea, con naturalidad, todo fluye con naturalidad. Y sin que hagas mucho esfuerzo, la vida y esa disciplina o ese sector o eso a lo que te dedicas te va a dar cosas. Muchas de las cosas que yo he hecho por el futsal, la mayoría de ellas no lo hice pensando en dinero. Y sin embargo el futsal me ha dado también dinero. Pero nació siempre desde de una acción natural por aportarle a la disciplina, no por quitarle. Y ahora la disciplina y el tiempo se ha encargado de devolverme incluso mucho más de lo que yo le haya podido dar. Entonces, mi mensaje en general también para las nuevas generaciones es eso. Estamos muy tentados a ser protagonistas, a quién es mejor que el otro, quién narra mejor, quién transmite mejor, o incluso en cualquier otra actividad, o el jugador, cuál es el mejor, siempre la comparación. Yo creo que si tú disfrutas honestamente y sinceramente de lo que haces, es suficiente para agregarle valor a lo que te dedicas. Y ya está. Y que nunca se nos olvide que se trata de eso. Se trata más del otro que de nosotros mismos. Bien ahí. Bueno, Pero terminé como aburrido, ¿no? No, terminaste súper profundo. Yo creo que es un excelente cierre. O sea, todo lo que nosotros podamos decir después de ese comentario es nulo. No sirve. Entonces, verdad, muchas gracias. Verdad, muchas gracias por habernos aceptado. Agradecido otra vez con Dios, con la vida, de poder seguir trabajando juntos. Ojalá por muchos más años, que Dios te regale vida y salud. Amén. Para seguir disfrutando de tus narraciones. Nosotros complacidos del equipo de Adofil, y sé que muchos que te van a ver a través de este podcast también lo van a ver a través de la admiración que te tienen. Y bueno, compartimos la misma pasión del futsal. Y nada, muchachos, si se quieren despedir también, pueden dar algunas palabras. Gracias. Cierre de la exposición. Claro. Sí, gracias por ver. Y Gracias muchachos, gracias a ustedes, de verdad, un placer. Gracias. Muchas gracias por ver. Chao. Chao.